Buen día chicos, volvemos entonces a nuestra clase de ciencias. En este caso les voy a presentar lo que se refiere a respiración en pluricelulares. Continuamos entonces con los animales. La clase pasada pues estábamos viendo las plantas, ahora empezamos con los animales. Este intercambio gaseoso se realiza por medio de diferentes superficies, las cuales surgieron por la adaptación de cada uno de los grupos taxonómicos a un ambiente en particular. Dichas superficies son zonas por las que se absorbe el oxígeno y al mismo tiempo se elimina el dióxido de carbono. Según las estructuras que se encuentran en cada especie y la forma en que se hace el intercambio de gases en ellas, existen varios tipos de respiración. La primera es la respiración directa, que es donde ocurre un intercambio de manera espontánea e inmediata, no, ya que pues al estar directamente como en ese contacto con el medio, no tiene órganos especializados para realizar dicho proceso. Es decir, que no interviene un órgano respiratorio. Este mecanismo es el más sencillo, ya que ambos gases, es decir, el oxígeno y el dióxido de carbono, pasan desde un sitio de alta concentración hacia un sitio de baja concentración. El oxígeno que entra al organismo es consumido rápidamente, siempre va a permanecer en menor concentración en el interior del animal. Por otra parte, el dióxido de carbono es generado como producto de desecho, es decir, que siempre sale al exterior del animal. Esta respiración directa se puede presentar en poríferos, como las esponjas de mar, en nidarios como las medusas, platelmitas o gusanos planos y nemátodos como los ascaris. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos dentro de la imagen. Están las esponjas y los nidarios. Continuamos entonces con la respiración traqueal, la segunda respiración que podemos encontrar. Algunos animales presentan un conjunto de órganos que componen un sistema respiratorio, el cual se adapta al medio en que se habita. Esta respiración o ese tipo de respiración es propia de insectos, artrópodos, permitiendo el intercambio gaseoso por medio de estructuras conocidas como tráqueas. Aquí el aire entra al cuerpo del insecto a través de pequeños orificios llamados espiráculos, los cuales pueden estar directamente abiertos al aire o poseer estructuras que los protegen e impiden la entrada de cuerpos extraños. Pues estos se conectan a las tráqueas, las cuales son tubos permeables a los gases que se ramifican por todo el cuerpo del animal. Entonces aquí podemos ver como tal una imagen de lo que podemos llamar tráquea. Estas tráqueas permiten el intercambio del oxígeno y dióxido de carbono directamente a todas las células del cuerpo sin la mediación de un sistema circulatorio específico. Entonces aquí lo principal es tener en cuenta el órgano que sería la tráquea. Algunos insectos poseen en su abdomen unas estructuras llamadas como estigmas, como lo señala aquí en la imagen, que tienen la importante función de controlar por medio de algunas contracciones y dilataciones la cantidad de gases que son absorbidos o expulsados. Estas cavidades suelen ser grandes en insectos o arácnidos altamente activos con un metabolismo rápido. Listo, bueno, entonces aquí ya pasamos a la respiración cutánea. De pronto para muchos es solamente un repaso porque de pronto ya lo habían visto en años anteriores, en alguna otra oportunidad. Entonces aquí es como un repaso de esta respiración, no nos vamos a extender tanto.
ya que pues los animales son muy diversos y abarcaría muchas clases. Entonces la idea es hacerlo de manera más general, teniendo en cuenta lo principal y lo más importante. Esta respiración cutánea, que sería el tercer tipo de respiración que vendríamos a tener en cuenta, es propia de los anélidos como la lombriz de tierra y las sanguijuelas, algunos anfibios como la salamandra o las ranas. La respiración cutánea se combina en las ranas con la respiración pulmonar cuando ya son mayores, ya son adultas. Es decir, la respiración cutánea permite que las ranas respiren bajo el agua y la pulmonar cuando están en la tierra, o sea, sobre la superficie. La respiración cutánea se realiza por medio de la piel. Para conseguir el intercambio, la piel tiene una gran cantidad de glándulas que producen una sustancia líquida llamada mucus, la cual es liberada sobre el cuerpo del animal para retrasar la desecación y absorber el oxígeno presente en el aire. Entonces recordemos que generalmente estos animalitos son como babositos, entonces esa es la sustancia que les permite adquirir o que no se resequen para que puedan absorber el oxígeno del medio. Esto sucede a través del mismo mecanismo de difusión simple en el cual una sustancia se mueve del lugar de donde está concentrada que el de su concentración menor. Bueno, en este caso el oxígeno atrapado en el mucus, como ya lo hemos dicho, pasa a través de las paredes de los vasos que están en la piel e ingresa en el torrente sanguíneo, mientras que el dióxido de carbono, que está muy concentrado en la sangre del animal, atraviesa las paredes y entra al mucus, donde se va difusiendo hasta el aire. Entonces así es como se da el intercambio tanto del oxígeno como del dióxido de carbono. También el oxígeno viaja a través de los glóbulos rojos hacia cada una de las células. En este caso, la capa más externa de la piel del gusano o del animal se llama epidermis. Es una capa muy fina, delgada. Y estas son las que transportan el oxígeno a todo el cuerpo por medio de la sangre. Entonces aquí vemos cómo es el proceso. Dice, el dióxido de carbono producido en las células pasa a la sangre. Entonces aquí simplemente es el proceso de salida del dióxido de carbono y este es el proceso de entrada, que aquí en este primer paso es donde se disuelve la mucosidad. El oxígeno se disuelve en la mucosidad y se recubre la piel. El segundo paso es el oxígeno se difunde a través de la delgada piel, es decir, a través de la epidermis, y el oxígeno viaja en la sangre de los capilares, es decir, como en las glándulas que tiene el animal. Y por último, el oxígeno de la sangre se difunde hacia las células del cuerpo. Entonces aquí ya se da ese proceso. Seguimos con la respiración branquial, que para este caso casi todos los animales acuáticos presentan la capacidad de absorber de una u otra manera el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua. Algunos animales poseen órganos llamados branquias, a las que comúnmente se les conocen como agallas. Estas se encuentran a ambos lados de la cabeza y están formadas por láminas que se ubican unas sobre otras. Estas se encuentran ramificadas por un importante número de vasos sanguíneos. Las branquias extraen el oxígeno que se encuentra en el agua y eliminan el dióxido de carbono. Estos órganos, estas branquias, son protegidas por un órgano, una estructura ósea llamada opérculo, la cual se abre cuando la boca se cierra. Este
este mecanismo mantiene una presión que permite filtrar el agua que ingresa al cuerpo del pez. Entonces, aquí es importante ver cómo dentro de la imagen tenemos dos especies de branquias. Entonces aquí circula el agua, circulación del agua como lo vemos, y ellas ellas son las que captan ese oxígeno, y aquí vemos cómo va saliendo el dióxido de carbono. Entonces aquí están las flechitas que nos dan esa indicación. Existen dos tipos de branquias, las externas y las internas. Las externas no presentan ningún tipo de protección, así que están muy expuestas a posibles depredadores. Las internas se encuentran en una cavidad que las protege, pero restringe el movimiento total de ellas. El dióxido de carbono resulta como producto de las funciones vitales del animal. A través de este mecanismo lo elimina e incorpora el oxígeno, que luego es transportado a la sangre por todo el cuerpo. Entonces aquí es importante ver cómo a través de las branquias los animales acuáticos pues extraen el oxígeno del agua presente en su ambiente. Y por última tenemos la respiración pulmonar, que esta se realiza por medio de los pulmones, como su nombre lo indica, los cuales se expanden para exhalar dióxido de carbono. Entonces, estos pulmones son órganos en forma de bolsas membranosas con cavidades conocidas como sacos alveolares. En este caso, pues estos son propios de los mamíferos, de los humanos obviamente. Los vertebrados, a excepción de los peces, presentan respiración pulmonar, aunque es importante aclarar que algunos peces poseen branquias para respirar dentro del agua y presentan pulmones que les permitan respirar fuera de ella. Estos peces se llaman dipnus. Aquí vemos algunas partes de los alveolos, cómo son su estructura principalmente. Y por último hablamos de la respiración en humanos, que en este caso tenemos algunos importantes como la faringe, laringe, tráquea, pulmón derecho, bueno, etc. Los pulmones presentan propiedades físicas que les permiten tomar el aire del medio. Estas son la distensibilidad y la elasticidad, que son la capacidad de expandirse de acuerdo a la presión del aire y la disposición de recuperar su tamaño original respectivamente. Este intercambio tiene lugar en los pulmones. Involuntariamente ellos inspiran y expiran. Entonces, estos procesos obviamente que los vamos a fortalecer mucho más en la clase en línea. Entonces, lo que cabe por finalizar es que en este caso pues ya tenemos el tiempo justo. Entonces la actividad para esta ocasión van a ser 4 punticos. La mayoría son para resolverlos en el libro, entonces no habría ningún inconveniente. La página 132 vamos a hacer el punto 2, que dice: escribe en el recuadro el tipo de respiración para cada animal. Entonces hay una serie de dibujitos y en una línea ustedes deben escribir si tienen respiración traqueal, pulmonar, branquial, etc. Luego en la página 133, el punto 4, que dice: describe la principal diferencia entre las branquias de los animales de las siguientes imágenes. Hay dos, un tiburón y un pez dorado. El quinto dice: selecciona la respuesta correcta. Entonces es una pregunta con 4 opciones de respuesta y ustedes marcan simplemente la que es correcta. Y la última, que es la 7, dice: encuentra 10 términos relacionados con la respiración en humanos dentro de la sopa de letras. Entonces hay una sopita de letras, ustedes la pueden hacer ahí mismo y al lado escriben las palabras que puedan encontrar. Entonces cualquier duda o inquietud nos vemos o nos estaremos viendo en la clase en línea. ¿Listo, chicos?